buenas, ¿qué tal? Espero que fenomenal. Vamos a dejar de lado esas sensaciones que tenía de inseguridad y de timidez y vamos a ponernos a hablar de un tema que es especialmente importante para mí y es Esparta. Os voy a hablar de las fiestas en Esparta. Sabréis que Esparta tuvo una época dorada, efervescencia cultural muy semejante a Atenas, pero por una serie de motivos que si queréis podemos hacer otro día un episodio hablando de por qué Esparta se volvió una polis organizada socialmente y políticamente dedicada a la guerra. Era una jerarquización basada en lo militar. Si queréis podemos hablar de ese cambio, pero una de las reminiscencias de esa plenitud de Esparta se ve en las fiestas. No cabe duda de que Esparta era una de las ciudades-estado más ricas y más poderosas de Grecia. Era la principal rival de Atenas, que siempre estaban en guerra, casi siempre estaban en guerra, menos cuando venía un invasor un poco más grande o venían unas muy gordas, que Atenas y Esparta decían, bueno, pues vamos a luchar juntas, los reventamos y luego ya pues volvemos a pelearnos entre nosotras, ¿no? Eso así muy general era el amor-odio que había entre atenienses y espartanos. Tras la conquista de Mesenia, todo lo que recaudaron lo invirtieron en la construcción de templos y en llenar de lujosidad las festividades, las fiestas, ¿vale? ¿Y cómo se demostraba? Pues se viajaban a lugares exóticos, a lugares lejanos y compraban oro, conseguían marfil, conseguían ámbar, un montón de objetos y materias que no eran fáciles de obtener, ¿vale? Bueno, porque la mayor representación de poder y de lujos era a través de ese tipo de productos. Pues bien, otra cosa importante de los espartanos es que les sorprendía además a sus vecinos griegos, y es que vivían la religiosidad al extremo, la vivían al extremo. Por ejemplo, estaban en guerra y ponían treguas para finalizar el combate y asistir a las fiestas. Es más, eso lo vais a ver, si no lo habéis visto ya, en la película de 300, con las Carneas. Honor the gods. Honor the carnea. Los espartanos celebraban las fiestas con muchísimo respeto y así dejó constancia el historiador Heródoto con los famosos 300 espartanos acompañados de sus escuderos cuando estaban en Carneas. Es lo que os estaba comentando antes, de que en 300 eso se visualiza muy bien. De todas maneras, el mito de los 300 espartanos, en otro momento podemos hablarlo, cuál es la realidad y cuál es la ficción. A todas sus divinidades las caracterizaban con armas, tanto hombres como mujeres, y también en los santuarios pues representaban y rendían culto al miedo, al Fobos, a la vergüenza Idos, también a la risa, Helos, o al sueño con himnos. Y lo que sí que hacían era nunca ofrecer las armas de sus rivales, las armas de sus enemigos, porque eso significaba contaminar el lugar sagrado. Sus armas y no las de las demás, sus armas, punto. ¿Y qué dioses adoraban los espartanos? Pues bien, en un primer momento se te puede venir a la cabeza pues Ares, el dios de la guerra, pero el dios de la guerra, pero de la guerra de la carnaza, de la sangre, de las vísceras, de la violencia. Pues no era Ares, era Atenea, que la mayor parte de las polis griegas adoraban a Atenea, de donde viene la palabra Atenas, de Atenea, que era la diosa de la guerra, pero de la guerra estratégica, de la guerra táctica. Artemisa, la diosa de la caza, la diosa de la naturaleza, y a su hermano Apolo, que era el dios de la poesía, el dios de la música. Y junto a Apolo, a Jacinto, su amante. Hay una cosa que a ver, y esto también, o sea, aparte de Atenea, además de Apolo, Artemisa, también, ojito, cuidado, también idolatraban, consideraban como una diosa a Helena. Si no sabéis la historia, espero subirla pronto, ¿vale? Pero os voy a hablar de Helena de Troya, Helena de Esparta.
Esto es un mito, ¿vale? No sé si sabréis el caballo de Troya. Tampoco quiero alargarme mucho porque yo con estas cosas empiezo a hablar y entonces puede salir un vídeo de 4 horas. Así que si queréis que hablemos de la guerra de Troya y Helena y demás, dejádmelo en la cajita de comentarios. Pero lo que os decía es que Helena era la mujer de Menelao, ¿vale? Rey de Esparta. Y era una mujer que dicen que era bellísima, que era una mujer preciosa, era una mujer hermosa, ¿vale? No todas las Helenas son así, ¿eh? Bueno, parece ser en una fiesta, Helena conoció a Paris, Alejandro, el hermano de Héctor, y él se prendó de ella. Se quedó enamoradísimo y, bueno, se fueron los dos. Y ahí empezó una guerra, entre Troya, entre Paris, que venía de Troya, y se la lió a Menelao, que dijo, jolín, se me va con la mujer, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahí se lió pardísima entre los troyanos y los espartanos, pues rinden homenaje, rinden honores también a Helena de Esparta. Una vez que tenemos el culto espartano, que ya tenemos a quien adoraban, así muy por encima, voy a hablaros de las fiestas. Voy a mencionaros las jacintias, que posiblemente sean de las festividades más antiguas y estaban dedicadas a Jacinto y Apolo, ¿vale? Eran unas fiestas que empezaban en mayo, ya sabéis, el buen tiempo, empiezan los primeros rayos de sol, el calorcín, la gente se motiva, la gente se anima, la gente se alegra y duraban 3 días. El primer día era de luto, ¿vale? De vacío. Mientras que los 2 siguientes, los 2 días posteriores, eran de júbilo y alegría. Se hacían festivales de música, los poetas recitaban, había un montón de fiestas por todos lados y se realizaban numerosos banquetes que se componían de cabra, sí, que era el único animal que se sacrificaba a los dioses, y pasteles, frutas. Además, los ilotas y los extranjeros podían participar en estas fiestas. Y no solamente eso, sino que lo que os comentaba antes de que los espartanos estaban tan preocupados por adorar a sus dioses, que hacían auténticas treguas, muchísimas treguas, para dejar de combatir y asistir. Es más, una de las más conocidas es la paz de Micias, en la que los griegos cada año renovaban el juramento de paz con los espartanos y los espartanos asistían a las fiestas dionisas y los griegos asistían a las jacintias. Fijaos el nivel. Y luego están las carneas, que es en el momento que se hace, o sea, que vemos de 300. Estas fiestas se realizaban entre julio y agosto y el final lo marcaba la luna llena, que también sale en la película. Al igual que las jacintias, también estaban dedicadas a Apolo, pero posiblemente no fuese Apolo, sino que Apolo asimilara el papel de otro dios primitivo que podría haberse llamado Carno. Y bueno, como la palabra indica, podría haberse relacionado con el ganado. La peculiaridad de estas fiestas es que había juegos que estaban enlazados con el entrenamiento militar. Esto es, que durante estas fiestas se levantaban 9 tiendas para 9 jóvenes que vivían como en un campamento. También había certámenes musicales, de multitud de cosas, que se llenaba todo eso de luz y color. Y a lo que me refiero es que, a pesar de ser Esparta una polis guerrera, se preocupaban por sus fiestas, pero también hay que decir que Esparta nunca fue tan oscura, tan lúgubre como hemos visto en los libros de historia, como hemos estudiado en el colegio o como hemos visto en un montón de películas. Esparta también tuvo su época de plenitud, pero como digo, si queréis verla, si queréis saber un poco más de eso, dejádmelo en los comentarios, que si veo muchos comentarios ahí positivos, que venga, hazlo, lo hacemos, vamos, yo encantadísima. Pues eso, que choca, como una sociedad, ¿no? Una polis preocupada por la guerra, también se interesara tanto por las fiestas, por los certámenes musicales, por traer a grandes artistas que hicieran fortuna con miles de historias influidas por ese espíritu espartano. ¿Por qué choca tanto, ¿no?, con esa rigidez y esa sobriedad de la Esparta que conocemos? Pues, chicos, aquí os dejo, espero que os haya gustado el vídeo y espero veros prontito, ¿vale? Sí, espero veros prontito porque, a ver, no está mal, ¿no? No está mal. Espero que no haya sido muy chapa, Espero que no haya sido muy chapa. Un
besito muy grande. ¡Hasta luego!